Bueno, ahora sí puse a grabar la reunión. Bueno, vamos a estar aquí hablando de lo que es la ingeniería del trabajo, ¿ok? Eh, la ingeniería de métodos o la materia se llama ingeniería de trabajo, pero en general en la ingeniería industrial la materia se le conoce como ingeniería de métodos, ¿ok? A nivel mundial. La ingeniería de métodos, vamos a leer un concepto que tenemos por allí. Dice que se puede definir como el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a las operaciones a un trabajo directo e indirecto y un coincidenciado escrutinio con vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que permiten que éste sea hecho en el menor tiempo posible con la menor inversión por unidad producida. ¿Ok? Entonces, este concepto pues nos habla de muchas cosas. Nos habla de procedimientos sistemáticos. El procedimiento sistemático, cuando nos dice procedimiento sistemático, pues estamos hablando de que debemos seguir un orden, el orden en que se realizan las operaciones, el orden en que se realiza el trabajo. ¿Y en qué trabajo nos estamos refiriendo? Como esto es ingeniería industrial, nos estamos refiriendo a lo que es las empresas de manufactura, ¿ok? Entonces se trata de procedimentar todo lo que se hace dentro de una empresa de manufactura, ¿ok? Nada que ver con empresa de servicios y eso, porque hay otros procedimientos para empresas de servicios. Pero ahorita, en esta materia, solamente estamos trabajando con empresas de manufactura, ¿ok? Todos los productos que se fabriquen, ya sea ropa, zapatos, electrodomésticos, automóviles, o sea, cualquier fábrica en el mundo requiere la procedimentación de su trabajo, ¿ok? Principalmente, ¿con qué objetivo se hace esto? Llevar un procedimiento. El procedimiento sistemático se necesita para poder hacer un escrutinio de tales operaciones de manera de garantizar que estas operaciones se hagan dentro del menor tiempo posible. Estamos hablando por ahí de tiempos. ¿Qué me dicen los tiempos? Pues los tiempos me dicen que yo debo tener una productividad, ¿ok? Es decir, el rendimiento que debe tener tanto los materiales que tengo disponibles para producir cualquier artículo o fabricar cualquier producto, los materiales y el tiempo y el dinero y las personas como mano de obra que tengo y las máquinas, o sea, tengo que velar porque todo ello se haga como una especie de sistema productivo, ¿ok? Y todo sistema productivo, pues siempre, como ingeniero industrial, nosotros tenemos que ser críticos. ¿En qué sentido? Que siempre tenemos que estar conscientes de que todo se puede mejorar. No, nunca nos podemos quedar con el que eso se está haciendo así hace 20 años, hace 40 años y eso no se puede cambiar. No, ¿ok? Siempre todo se puede mejorar. Más que todo con los avances tecnológicos, con los avances a nivel mundial en materia industrial, pues ese escrutinio debe ser un poquito más fuerte, un poquito más concienzudo. ¿Por qué? Porque la demanda en el mundo de lo que es la producción, pues cada día es más exigente y se necesita más unidades por minuto, más unidades por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, el deber de nosotros como ingeniero industrial es la optimización de todos los recursos tanto humanos como máquinas como materiales, para poder producir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un ingeniero de métodos? ¿O qué hace un ingeniero de trabajo? El ingeniero de métodos dice, está encargado de idear y preparar los centros de trabajo en donde se fabricará el producto. Estudiará una y otra vez cada centro de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice a mí este concepto de qué es lo que hace un ingeniero de métodos? Bueno, él es el encargado de hacer ese escrutinio, de
procedimental, de levantar las operaciones, de levantar el trabajo para la fabricación de los productos y se encarga de encontrar esa optimización necesaria para la fabricación, usando todo lo que tiene a su mano, usando lo mejor que puede obtener con lo que tiene, lo mejor es lo que puede obtener de las máquinas, lo que puede obtener de su gente, o sea, la productividad que puede obtener de su gente, la productividad que puede obtener de los materiales que utiliza, reduciendo el desperdicio de su gente, reduciendo el ocio, de las máquinas también reduciendo el tiempo que están paradas y que no están produciendo. Entonces, de todo eso se encarga el ingeniero industrial. Eso es un trabajo que, bueno, quien estudia ingeniería industrial, pues es algo de lo que debe enamorarse de aquí en adelante, porque prácticamente es, como que dice, o sea, es la base de la carrera, ¿ok? Entonces, hemos hablado mucho y decimos, bueno, productividad. Bueno, ¿cuál es la productividad? Dice, es el grado de rendimiento con lo que se emplean recursos disponibles para alcanzar objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Siempre el objetivo es la optimización del sistema productivo, la optimización de la producción, ¿ok? Es una técnica que se ocupa de aumentar la productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios materiales, al tiempo y esfuerzo, que procura hacer más fácil y lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance de un mayor número de consumidores, ¿ok? Entonces, el objetivo de la ingeniería del trabajo es aumentar la productividad con los recursos para obtener lo mismo por lo menos. Entonces, eso era lo que yo le decía a ustedes. O sea, el ingeniero de métodos es el encargado de encontrar la forma en la que se van a optimizar los recursos. Es decir, usar todo lo que se tiene, producir al máximo, ¿ok? Y reducir el desperdicio, ¿ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna interrogante? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir por allí, ¿ok? Allí el archivo sigue hablando de lo que es la ingeniería de métodos. Los invito a que sigan leyendo el archivo, ¿ok? Y se enteren un poco más de lo que es la ingeniería de métodos. Voy a pasar a lo que es la unidad 1, que es la parte de el diagrama de proceso, ¿ok? ¿Cómo va a estar organizada la materia? La materia está organizada de manera que yo siempre parto del principio que ustedes aprenden haciendo, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ir a minimizar, como quien dice, minimizar lo teórico y a maximizar lo práctico, ¿ok? Yo, la primera unidad, le voy a enseñar a hacer lo que es el primer diagrama con que se trabaja, ¿ok? Le voy a enseñar a hacer lo que es el diagrama de proceso. ¿Habían escuchado hablar antes de diagramas de proceso? Sí, profe, yo sí la he escuchado, pero específicamente no le puedo decir en qué consiste y cómo estructurarlo, pero sí la he escuchado en ciertas materias. De materia, ok. Bueno, el diagrama de procesos es un diagrama que, si yo voy a analizar una empresa, como ya les expliqué, que yo como ingeniero de métodos, lo primero que tengo que hacer es tener el conocimiento de qué es lo que se hace, tengo que sistematizar las operaciones. ¿Cómo hago para sistematizar las operaciones? Lo primero que tengo que hacer es levantar un diagrama de proceso, ¿ok?
Ese es, como que dice, el primer paso. El diagrama de procesos me da a mí el conocimiento y el entendimiento que yo necesito para poder conocer a fondo ese sistema productivo, ¿ok? La primera actividad que ustedes tienen por allí asignada es hacer un diagrama de procesos y yo les doy el procedimiento, ¿sí? Que no sé si lo han visto, que dice tarea 1, dice montaje de un gato hidráulico. O sea, tienen que hacer el diagrama de procesos. Del diagrama de procesos se derivan otros dos diagramas, o sea, en realidad son 3 diagramas, ¿sí? Se deriva el diagrama de recorrido y se deriva un diagrama de procesos versión formato, que en realidad es el mismo diagrama de procesos, lo que pasa es que es una versión un poco más cómoda a la hora de trabajar, que se hace mediante unos formatos que no sé si ustedes ya los vieron, que también ahí hay una hoja de Excel que dice formato o diagrama de proceso. ¿Sí lo han visto? Entonces está en la tarea 1, ¿no? Bueno, ¿no lo han visto? Ok. Tienen que ir a la tarea 1, ¿ok? Porque allí está todo el material que necesitan para poderla desarrollar. Bueno, voy a explicar primero que todo qué es ese diagrama de proceso, ¿ok? Nosotros en la ingeniería de métodos utilizamos el diagrama de proceso, como ya les dije, para tener el conocimiento y entendimiento. No sé si ustedes están viendo en la pantalla que estoy compartiendo, ¿ok? Yo allí le estoy dando o ejemplificando lo que es un diagrama de procesos. Necesito que por favor el que tenga el micrófono me responda así porque ahorita estoy compartiendo la pantalla y no puedo leer el chat. ¿Ok? Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno. Aquí yo tengo un ejemplo de ese diagrama de procesos. ¿Ok? Ese diagrama de procesos tiene ciertas partes. Aquí en la parte de arriba dice diagrama de proceso de operación, método actual, dice asunto registrado y referencia, la fecha, o sea, allí tengo que colocar cuál es el producto que voy a fabricar, dónde se va a hacer, en qué empresa, en qué fecha y quién es el que lo está haciendo, ¿ok? Esa parte del diagrama de proceso se conoce como encabezado. Todos los diagramas de procesos pues deben tener obligatoriamente su encabezado, ¿sí? Diagrama de procesos, cuál es el producto que se está fabricando, quién es el que está levantando el diagrama de procesos, en qué área de la empresa. Si tienen la duda, el diagrama de procesos es un diagrama de procesos por producto, ¿ok? Es decir, si la empresa fabrica 15, 20 productos, pues habrá 20 diagramas de procesos porque cada producto tiene su procedimiento diferente, ¿ok? Ajá, tiene como le iba diciendo, tiene una primera parte que se llama encabezado, ¿ok? Ajá, después tiene una parte que se llama esquema o estructura, ¿ok? Ese esquema, si ustedes me están siguiendo, ¿sí? Es unas líneas, tanto horizontales como verticales, ¿ok? Bien, en las líneas que están horizontales, que por ejemplo dice 1,4 onzas vinilo 0736, 0,7 onzas vinilo 0842, depósito de 47. Estas líneas horizontales que están en la parte superior del diagrama son cada material con los que se va a fabricar el producto, ¿ok? Entonces, esa línea es una entrada de dicho material. Si ustedes pueden ver, yo allí estoy fabricando unas gafas o unos lentes de seguridad, ¿ok? Entonces, dice, se requiere 1,4 onzas de vinilo,
0736, que es la especificación de ese material. Se requiere 0,7 onzas de vinilo 0842, que es la especificación de ese otro material. Y allí es una tinta que es el depósito D147, que es otro material, ¿ok? Bien, después vienen unas líneas que son verticales, ¿ok? Y sobre esas líneas verticales hay unos símbolos. Esos símbolos son, por ejemplo, O1, O2, O3, y ahí por ahí abajo hay un cuadrado, y 1, ¿ok? Esos símbolos se refieren a cada operación que se le está haciendo al producto, ¿ok? Entonces, sobre la línea vertical que está más hacia su derecha, ¿ok? Esa línea vertical se llama eje principal, ¿ok? Y las que están consecuentemente hacia la izquierda, en ese caso, el 0,7 onzas de vinilo y el depósito de 147, esas son las líneas que se llaman ejes secundarios, ¿ok? Entonces, yo tengo un eje principal que es como que dice el cuerpo principal del producto. Es sobre la cual se fabrican o se le unen las demás piezas y al final es donde se termina, es donde queda ensamblado el producto, ¿ok? Pero todavía no le he explicado qué significa esos símbolos, ¿ok? El diagrama de procesos, voy más arriba en el archivo. Este archivo, no les dije que este archivo es el que está en la tarea 1 que dice 2 puntos diagrama de procesos, ¿ok? Si van a la tarea 1, este archivo de Word lo pueden encontrar allí, está disponible. Ajá. No sé si me están siguiendo. Yo tengo aquí los 5 símbolos que se utilizan para realizar un diagrama de proceso, ¿ok? Tengo el primer símbolo que es un círculo, ¿ok? El segundo símbolo que es una flecha, el tercer símbolo que es un cuadrado, el cuarto símbolo que es una especie de D, una D, y el último símbolo, el símbolo número 5, que es un triángulo invertido, ¿ok? Hay un sexto símbolo, pero no es un símbolo como tal, sino es que es la unión de el círculo y el cuadrado, ¿ok? Que es los unos o dos símbolos que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Por eso aparece allí, como actividad combinada, ¿ok? ¿Qué significa el círculo? Bueno, el círculo significa operación, ¿ok? Dice, una operación tiene lugar cuando un objeto es modificado intencionalmente en sus características físicas o químicas, es acoplado o separado de otro objeto, o es ordenado o dispuesto para otra operación, transporte, inspección o almacenamiento, ¿ok? Entonces, el símbolo significa ¿qué? El círculo significa modificar. El símbolo significa cambio. ¿Cambiar qué? Características. Características, ya sean físicas o químicas, o que estoy acoplando o separando, ¿ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, cortar, eso es una operación. ¿Y qué está haciendo? Estoy haciéndole un cambio a un material, supongamos que una tela, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa la operación. Ajá. El segundo símbolo es mover. El mover está representado por una flecha, ¿ok? Y ese se conoce como transporte. Entonces ahora, cada vez que yo vea un símbolo de flecha dentro del diagrama de operaciones, pues voy a decir que es un transporte, ¿ok? Entonces, el transporte tiene lugar, un transporte cuando un objeto es movido de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos son parte de la operación o son causados por el operario en el puesto de trabajo durante la operación o una inspección, ¿ok? Entonces, ¿qué significa transporte? Allí dice, tiene lugar cuando un objeto es movido de un lugar a otro,
Es decir, cuando se está trasladando, cuando se está moviendo un objeto de un lugar a otro sin que ese movimiento forme parte de la operación. Me explico. Todas supongo que han visto un llenado de botellas, ya sea una fábrica de refrescos o una fábrica de aceites, ¿ok? Entonces están llenando botellas a través de una llenadora y una banda transportadora, ¿ok? Bueno, allí ustedes me dicen, bueno, el producto se está moviendo, ¿sí? Pero ese movimiento es parte de la operación. Es decir, ese movimiento significa que las botellas se van moviendo y se van llenando y la misma banda transportadora va sacando las botellas de la llenadora, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese movimiento es parte de la operación, por lo tanto, ese movimiento no se considera transporte, ¿ok? ¿Entendido hasta aquí? Bueno, no me responden, pero bueno. Ajá. Tiene lugar el transporte cuando el objeto es movido. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando no se le está haciendo nada al producto y se mueve, por ejemplo, de una máquina a otra para continuar la operación o de un departamento a otro, cuando el movimiento implica algún tipo de costo, es decir, que tiene que venir una grúa elevadora, por ejemplo, a mover la pieza, un motor, por ejemplo, ¿sí? De una máquina a otra, o, o que venga un montacarga y se lleva el producto que estoy elaborando o el grupo de productos que estoy elaborando, lo recoja en un puesto de trabajo y se lo lleve a otro, ¿ok? Eso sí es transporte, o que vaya de un departamento a otro, ¿ok? Pero cuando el transporte forma parte de la operación, no se considera transporte, solamente se considera operación, ¿ok? Bueno, seguimos. Vamos con el siguiente símbolo que es el cuadrado, ¿ok? El cuadrado es una inspección. Supongo que todos entienden el concepto de inspección, ¿eh? Una inspección tiene lugar cuando un objeto es examinado para su identificación o es verificado en su cantidad o en calidad en alguna de sus características, ¿ok? Siempre en las empresas hay estaciones en las cuales el producto debe pasar por revisión, ya sea revisión manual, es decir, con un operario haciendo algún tipo de medición, o puede ser máquinas que están haciendo esas revisiones automáticas, ¿ok? Sensores y ese tipo de cosas que hacen ningún tipo de revisión automática y cuando el producto no cumple en ese punto con la especificación, simplemente lo que se hace es sacarlo de la línea de producción, ¿ok? Para después ver qué se hace con él. Que si volver a fabricar una parte o destruirlo para volver a remanufacturar. Claro, depende del producto con el que yo estoy trabajando. Pero siempre una inspección es una verificación, ¿ok? Que yo estoy examinando medida o estoy examinando peso o estoy examinando cualquier característica, puede ser pruebas de laboratorio, que yo mido para asegurarse que el producto cumpla con los parámetros establecidos para él. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con la D. Ese símbolo que parece una letra D es lo que se conoce como espera o demora. ¿Ok? Si se le espera, tiene lugar para un objeto cuando las condiciones, excepto aquellas que intencionalmente cambien características físicas o químicas del objeto, no permiten o no requieren la inmediata realización de la siguiente acción planeada. Es decir, una demora tiene lugar cuando el producto necesita detenerse obligatoriamente para que cambien ciertas características o ciertas condiciones. Por ejemplo, yo estoy fabricando pan, yo necesito colocar el pan en unas bandejas y dejarlo allí
por cierta cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para que ese pan leve o la levadura tenga efecto y ese pan crezca, ¿verdad? Bueno, ese tiempo es un tiempo que es demora, que se puede conocer como demora necesaria, ¿ok? Es decir, se deja allí ese tiempo para que intencionalmente el producto cambie ciertas características, ¿ok? Ya sean físicas o químicas. O, por ejemplo, cuando yo pinto una pieza, yo tengo que dejar obligatoriamente esa pieza allí en demora, de manera de que la pieza seque la pintura y tenga las características que yo quiero en esa pieza. Entonces, esa espera o esa demora es obligatoria, ¿ok? O necesaria. Ajá. Muchas veces en las empresas nosotros podemos identificar que hay demoras que son innecesarias, ¿sí? El producto está detenido sin que sea obligatorio para cambiar características físicas o químicas. Entonces, eso es lo que se conoce con demoras o esperas innecesarias, ¿ok? Bueno, y allí nosotros actuamos como ingenieros para eliminar de la línea de producción esas demoras que son innecesarias. ¿Cómo se actúa? Porque vamos a la fuente de donde viene esa demora, por qué el producto está detenido y qué debo hacer para qué, para garantizar que el producto siga su curso y no se quede allí detenido, porque el tiempo en producción es dinero. Yo tengo el producto detenido, no estoy fabricando, sin embargo, sigo utilizando recursos, sigo utilizando electricidad o todos los servicios, sigo utilizando máquinas, sigo pagándole a las personas que están trabajando allí. O sea, todos los recursos por los que yo fabrico, eso se sigue utilizando, por lo tanto está generando costos y el producto no sigue su proceso de fabricación. Entonces, por eso se demora, esas demoras son innecesarias y debo eliminarlas, ¿ok? Debo identificarlas y eliminarlas. Bien, por último, tengo el último símbolo, que es ese triángulo invertido, ¿verdad? Que se llama almacenamiento. Dice, un almacenamiento tiene lugar cuando un objeto es mantenido y protegido contra movimiento no autorizado. Bien, ese almacenamiento es muy común encontrarlo en las empresas como almacén de materia prima, ¿sí? Es decir, el producto está detenido allí, el producto no, perdón, la materia prima está detenida allí esperando que se dé la orden de producción para iniciar su entrada al proceso productivo. Eso se da mediante, perdón, mediante una orden de producción que viene del área, del área o del jefe del área de producción y mediante esa orden se da la tarea de sacar de ese almacén tantas unidades de producto con estas características, o sea, todo está especificado, ¿ok? Y de dónde sale y hacia dónde va. Todo debe estar especificado en esa orden de producción, ¿ok? Bien, también, así como existen esperas innecesarias, ¿ok? O demoras innecesarias, también hay almacenamientos innecesarios, ¿ok? A veces vamos a empresas que encontramos almacenamientos en la salida de la máquina y esos almacenamientos pues no deben estar allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso no es un lugar adecuado para que se almacene nada. Por lo tanto, ahí viene el trabajo también del ingeniero industrial para que todo siga su curso y no quede allí almacenado, porque igual, como les dije anteriormente, se están usando recursos y el producto está detenido, ¿ok? Bien, también hay otros almacenes como almacenes de productos terminados, almacenes de herramientas, almacenes de insumos, pero hay varios tipos de almacenes, pero principalmente los que vamos a utilizar nosotros en los diagramas de procesos son el almacén de materia prima y el almacén de productos terminados. Bien, todo diagrama de procesos pues comienza y termina con que
pues comienza y termina con un, ya va, aquí voy para allá. Comienza y termina con un almacenamiento. Voy a buscar por aquí un ejemplo de un diagrama de procesos, se lo voy a mostrar, que está en Excel, más completo que el que le estaba mostrando aquí mismo. Ajá. ¿Están viendo el diagrama de proceso que les estoy compartiendo? Sí, profe. Ajá. Si ven, es un diagrama, bueno, allí dice diagrama de operaciones, pero eso es un diagrama de procesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene los 5 símbolos. Diagrama de operaciones solamente tiene el símbolo de operaciones, ¿ok? Esa es la diferencia entre diagrama de operaciones y diagrama de procesos. El diagrama de procesos, pues, tiene los 5 símbolos, pero bueno, esto es de una alumna que me lo entregó hace tiempo, entonces lo estoy usando con ejemplo, que a pesar de que dice allí diagrama de operaciones, pero realmente el diagrama está bien configurado, ¿ok? Si ustedes lo ven, este diagrama de operaciones, perdón, de procesos, tiene ¿cuántos ejes? Tiene un eje principal que dice poliol, ¿ok? Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 ejes secundarios, ¿ok? Que son 5 entradas de material que se procesan para luego incluirlos en el eje principal. Y los materiales que entran son amina, silicona, agua, cloro y estaño. Y esto es una fabricación de goma espuma. Bien, en este diagrama de procesos lo que podemos ver es que ese diagrama de procesos todos empiezan con un triángulo invertido, es decir, todos empiezan desde un almacén de materia prima. Y si vamos al final del diagrama de procesos, siempre termina como un almacén, ¿ok? O sea que todos los diagramas de procesos comienzan y terminan con un almacenamiento, ¿ok? El eje principal es el eje al que le llegan los demás materiales. Así es que ustedes van a identificar cuál es el material que se puede llamar principal y lo van a colocar más hacia la derecha, ¿ok? Si ustedes pueden ver el triángulo, entonces empiezan almacén de productos químicos. Entonces sacan el primer material, ¿ok? Y lo primero que dice es ese material llevarlo a la balanza, pesarlo y debe, bueno, allí no lo dice, pero debe tener un peso específico que debe estar en la orden de producción. Es decir, la orden de producción, bueno, necesitamos tal cantidad de ese material, ¿ok? Y luego lo llevan al mezclador, porque es que eso no se puede sacar así la cantidad que yo quiera, sino todo tiene que estar medido y especificado, ¿ok? Bueno, aquí nos encontramos con 3 entradas de material antes de hacer la primera mezcla, que dice mezclar fórmula 1. Es decir, que además del poliol deben entrar la amina, deben entrar la silicona y el agua. ¿Ok? Entonces, la amina, almacén de productos químicos, la pesan, ¿ok? Y la llevan al mezclador. La silicona, almacén de productos químicos, la pesan en la balanza y luego la llevan al mezclador. Entonces, sí, siempre vemos que hay el almacenaje, el transporte de llevar el producto, o sea, la balanza, la operación del pesado y luego el transporte, que es llevarlo al mezclador, ¿ok? Y lo mismo pasa con el agua. Almacén de tanque de agua, se mide el agua y se lleva al mezclador. Luego hay una operación en el eje principal que está identificada como la operación 5, que dice mezclar fórmula 1, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí se está haciendo la primera mezcla, ¿ok? Ajá. Después
hay una línea que quiere decir que está entrando un nuevo material, que es el cloro y a su vez el estaño, ¿ok? Pero el estaño antes de esa mezcla, se mezcla en el eje del cloro, ¿ok? Entonces, dice el cloro, dice almacén de productos químicos, se mide el cloro y se lleva al mezclador y el estaño, almacén de productos químicos, se mide el estaño y se lleva al mezclador. Y se hace una mezcla, ¿ok? Primero de una fórmula 2 para luego vertirla sobre, sobre el molde, ¿ok? Entonces viene la otra mezcla y dice vertirla en el molde, vaciar el molde, moldear en la campana. Si ven, son puras círculos, es decir, son puras operaciones, ¿ok? Moldear en campana de extracción de gases. Bueno, allí lo que estábamos hablando hace rato de la demora, ¿ok? Y esa demora, pues es una demora necesaria. Dice esperar liberar gases, ¿sí? O sea, te tiene que esperar el tiempo prudencial para que se liberen los gases de la mezcla. Luego se hace una inspección, es decir, revisar bloque. Y luego viene la operación de retirar dicho bloque. Luego se lleva al almacén, se hace un almacenamiento temporal, se hace un transporte hacia la máquina cortadora, se corta, ¿ok? Se corta las caras laterales del bloque y luego se lleva la máquina cortadora horizontal, se corta los bloques según la medida, se lleva al almacén y se da un almacenamiento final, ¿ok? Esto es un diagrama de procesos. No sé si hasta aquí me estoy dejando entender. Sí, profe, lo que no escuché bien fue la diferencia entre un diagrama de operación y un diagrama de proceso. No escuché bien la diferencia que usted explicó al principio. Ajá. El diagrama de procesos lleva los 5 símbolos que le expliqué, ¿sí? Le expliqué la operación, el transporte, el almacenaje, la demora y la inspección. Son 5 símbolos. El diagrama de procesos lleva los 5 símbolos. El diagrama de operaciones solamente lleva la operación y la inspección. O sea, solamente lleva 2 símbolos. Es decir, ¿cuál es el primer diagrama que yo hago? El diagrama es el diagrama de proceso, ¿ok? Y porque es un diagrama más de trabajo. El diagrama de proceso es un diagrama de trabajo. Y el diagrama de operaciones, por ejemplo, si yo quiero pegar en una cartelera, ¿cuál es el procedimiento de ese producto? Simple, no tengo que mostrar todo, solamente muestro las operaciones y las inspecciones y lo que voy a mostrar es el diagrama de operaciones, ¿ok? O sea, no es, esos dos diagramas no son cosas distintas. No escucha, pero ¿cómo hago yo? Porque aquí tengo bien el volumen, los demás escuchan. Creo que sí, sí están escuchando. No sé qué pasa con la muchacha que no está escuchando. Ajá, ¿todo entendido hasta aquí? Sí, profe. Ajá. Bueno, en estos momentos ustedes podrían decir que podían hacer un diagrama de procesos por la explicación que les he dado hasta ahora. Por mi parte, yo puedo decir que sí, la verdad me quedó bastante claro, tanto los diagramas como cada uno de las simulaciones. Pero ya al momento de la práctica, tenemos que practicarlo, pero hasta el momento para mí ha quedado todo bastante claro. Ya ha quedado todo claro. Bueno, mire, muchachos, yo, por la explicación que he dado hasta aquí, yo necesito que ustedes comiencen a hacer
el diagrama de proceso, ¿ok? La primera es la práctica, que es el que yo lo coloqué ahí como, perdón, como tarea 1. La práctica de montaje de gato hidráulico es voy a cerrar aquí, se lo voy a mostrar. Voy en este momento a compartir el archivo. Ajá. ¿Sí están viendo? Ay, se me cerró. Ajá. ¿Sí están viendo? Aquí se práctica 1, laboratorio de ingeniería de trabajo, montaje del gato hidráulico. Bien, aquí hay un eje principal que sería el eje que está más hacia la derecha. Entonces, ustedes lo que van a hacer es identificar qué es almacenaje, qué es operación, qué es inspección, qué es demora, qué es almacenaje, creo que ya lo dije. Bueno, los 5 símbolos. Ustedes van a identificar con eso, con ese texto que está allí, ustedes van a identificar cada uno, ¿ok? Esto es una operación. Esto, por lo menos el primero, almacén de suministro. Bueno, almacenaje, se dibuja el símbolo del almacén y se coloca en el almacén de suministros. Después aquí dice tornear y refrescar la pestaña en el torno 1. Entonces, tornear es una operación y refrentar es otra operación y se identifica en qué máquina se va a hacer. Una cosa que se me pasó decirle es que siempre se debe identificar qué hago y dónde lo hago, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo aquí tornear y refrentar la pestaña en el torno 1, ¿qué quiere decir? ¿Qué hago? Tornear y refrentar, ¿verdad? ¿Y en dónde lo hago? En el torno 1. Entonces yo tengo que buscar, aquí les estoy suministrando el plano de la empresa, ¿sí? Entonces dice almacén de suministro, almacén de metal, almacén de productos terminados, departamento de maquinado, departamento de tratamiento térmico, departamento de tornillería, departamento de ensamblaje, ¿ok? Y aquí T1, en torno 1, torno 2, taladradora 1, taladradora 2, la máquina Conematic, la máquina Gricklin, la desengrasadora, el rectificador, el departamento de ensamblaje, la mesa de ensamblaje, la A es arandela, tuerca, empacadura, y la X creo que es la clavija, ¿ok? Entonces, bueno, aquí yo tengo, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar qué es y dónde se va a hacer, ¿ok? Para eso necesitan usar los dos archivos. La primera tarea consiste en eso, ¿ok? Consiste en, primero, hacer el diagrama de procesos y luego hacer el diagrama de procesos en el formato. Yo quería, antes de pasar al formato, yo quería que, para no llenarnos tanto de información, yo quería que ustedes me hicieran el diagrama de procesos de esta práctica para revisarlo. No sé si les parece que nos volvamos a reunir. ¿Cuándo les parece? No sé si les parece el otro sábado. Y le revisamos y aclaramos en ese momento cualquier duda que tengan sobre cómo se hace ese diagrama de proceso que está ahí de la tarea 1. Ajá. ¿Sí les parece que nos reunamos la semana que viene? Sí, sí, profe, me parece perfecto. El otro sábado. El otro sábado podemos traer algo adelantado de la tarea y lo presentamos y usted nos dice. O puede ser el viernes. ¿Les parece el viernes o no? Yo prefiero sábado, profe, porque los viernes tengo clase. Ajá. Pero, ya va, vamos a ver el sábado. Creo que el sábado tengo un compromiso, sábado 27, sí. O el domingo. El domingo. Bueno.
Entonces nos vemos el domingo porque yo el sábado 27 tengo un compromiso y no voy a estar aquí en la casa, entonces va a ser un poco difícil dar la clase. Entonces nos vemos el próximo domingo, de todas maneras yo lo publico en el aula. El domingo puede ser a esta misma ¿A la hora. misma hora? Sí, a la misma hora. Sí, profe. Ah, bueno, miren muchachos, otra cosa, ¿tienen alguna duda que me quieran hacer llegar en estos momentos? Sí, profe. Sabe que está el eje principal, ¿verdad? Que es el que va más hacia la derecha. Después, el que le sigue es el eje número 1. El eje número 2, claro. Ajá. Okay. Sí, ahí creo que hay como... ¿Cómo? Se cuentan entonces los ejes de derecha a izquierda. 1, 2, 3, así. Sí, el principal es el que está más hacia la derecha y luego se van agregando cada eje o con cada material que se va agregando al producto, se va agregando un eje secundario. Ah, ¿otra duda? Ya va que aquí tengo otro chat que no lo estaba viendo. No sé por qué lo que me escribe Wilson no me sale en el chat principal. Dice, profe, ¿y las letras antes de los procesos qué significan? ¿Letras antes o letras dentro? Ajá. Voy a explicar lo de las letras. Voy a explicar lo de las letras, ¿ok? Voy... Ajá, ya ve que no sé por qué lo que me estaba escribiendo el muchacho Wilson no me salía en el chat, sino que me sale en otro lado. Bye bye. Bien, voy a explicar, voy a volver a compartir el diagrama de procesos. Ajá. Y voy a explicar las letras que están al lado de cada símbolo, ¿sí? Bien, esas letras que están al lado de cada símbolo se llama codificación. Y se codifica de la siguiente manera. Todos los almacenajes se van a codificar con A y al lado se le va a colocar un número. Cuando inicié a explicar lo que era un diagrama de procesos, hablé de sistemático. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que tener un orden, ¿ok? Entonces, si ustedes ven en el diagrama, dice al A1. Quiere decir que es el primer almacenaje que se realiza. ¿Ok? Entonces, si ven el almacén de al lado, dice A2, el de más hacia allá, A3, A4, quiere decir que el número le dice a ustedes cuál es el primer almacenaje que se realiza o cuál es el primer producto que se saca de almacenaje y así se sucede sucesivamente hasta el último que sería el estaño. Y dice, por ejemplo, el último dice A6, ¿ok? Es decir, se comienza a codificar por el eje principal y así sucesivamente se va codificando según la línea, ¿ok? Se sigue la línea. Cuando la línea del eje principal, cuando hay una llegada de producto, pues nos movemos hacia atrás y codificamos, ¿ok? Por ejemplo, el transporte. En el material poliol, no sé si me están siguiendo, en el material poliol dicen T1, quiere decir ese es el primer transporte que se realiza. Y el segundo dice llevar mezclador, es el segundo transporte. ¿Cuál es el tercero? El del material que está al lado. ¿Cuál es el cuarto?
el llevar al mezclador ese material. ¿Cuál es el quinto? El material que está al lado, que es la silicona, y el sexto, llevar al mezclador ese material. ¿Cuál es el séptimo? El agua, llevar al mezclador. El octavo, el cloro, llevar al mezclador. Y el noveno, el estaño, llevar al mezclador. Ajá. ¿Y cuál es el décimo? El llevar al almacén. Fíjense que el número del transporte me dice el orden en que se deben ejecutar. Entonces, ustedes deben codificar, primero hacen el diagrama y después lo codifican, ¿ok? Van a codificar todos los almacenajes con A, todos los transportes con una T, todas las operaciones con una O, las demoras con una D y las inspecciones con una I, ¿ok? Y le van a colocar un número al lado y ese número le va a indicar cuál debe realizarse primero que el otro, ¿ok? Hasta ahora todo entendido. De todas maneras, en el diagrama de ejemplo, por allí se pueden guiar. Hasta ahora entendido, muchachos. Sí, profe, se entendió. Ah, bueno. Entonces, esta semana vayan haciendo como borrador, ¿ok? Todavía no lo vamos a entregar porque la entrega creo que está para la semana 4 y estamos finalizando apenas la semana 2. Vamos a, como borrador, lo van a tener listo para la próxima reunión que vamos a tener el día domingo. Y ustedes allí lo van a hacer y allí me van a aclarar conmigo todas las dudas que tengan sobre cómo realizaron este diagrama, ¿ok? Si ustedes tienen dudas durante la semana, cualquier cosa, me pueden escribir, ¿ok? Por el chat de la materia o voy a poner un foro dentro del aula, ¿ok? Yo creo que mejor sale con el foro. Y por allí me escriben. Cualquier duda que tengan, mire que estoy haciendo esto, que cómo hago esto, me escriben y yo en lo que pueda conectarme, pues yo les voy respondiendo en la semana, ¿ok? Está bien, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien quiere finalizar con algo? Bueno, entonces nos estaríamos viendo la semana que viene. Les estaría colocando en el aula el foro para que vayan y me pregunten cualquier cosa durante la semana, ¿ok? De manera que la próxima clase pues ya tengan todo aclarado. Cualquier duda, o terminemos de finiquitar cualquier cosa. Entonces, la próxima clase les enseño a hacer el otro diagrama, que es el diagrama en el formato, y les enseño a hacer el diagrama de recorrido. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Esto es todo por hoy. Adiós. Adiós, profe, muchas gracias. Adiós.